Ocupen sus lugares, hermanos, muchas gracias. Qué gusto y qué bendición que podamos juntos estar el día de hoy para analizar la palabra de nuestro Dios. Como ya lo hemos estado estudiando, hermanos, en este tiempo del culto de la tarde estamos analizando la profecía de nuestro Dios, que dice el libro de Proverbios que un pueblo sin profecía, ¿qué es? Es disipado. ¿Qué quiere decir disipado? Es esparcido, es llevado, aún como la misma escritura también lo dice, con cualquier viento de doctrina. Es decir, que si a mí me dicen algo y creo que es adecuado, creo que es correcto, pues me sigo por ese mismo camino. Y hemos estudiado los 4 reinos universales. Un hermano varón de este lado que me diga cuál es el primer imperio universal. De mi lado derecho. ¿No? ¿Cuál es el primero? Babilonia. Un hermano de mi lado izquierdo. ¿Cuál es el segundo? Los medos y persas. Un hermano de mi lado, hermana de mi lado derecho. ¿Cuál es el tercero? Los griegos. Y Roma. Muy bien. Y sabemos que esos reinos tienen una representación en el sueño de la estatua. ¿Estamos de acuerdo? También lo sabemos. Y también tienen una representación en ¿qué más, hermanos? En las bestias. ¿A quién representa la bestia de Babilonia? Un león con alas de águila. El segundo, un oso con 3 costillas, que representan a las tierras que conquistó: Egipto, Babilonia, ¿y cuál es la otra tierra? Y Libia. ¿Y cuál es la siguiente? Un tigre. Y la última, una bestia terrible y espantosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entendido esto, hay una profecía que está dentro de estos 4 imperios. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es la profecía de los 2300 días. Quiero hacer un breve preámbulo, es muy breve, en el sentido de que esta profecía la tenía otro grupo religioso que mencionaba que era la profecía más larga en toda la Biblia, porque ellos decían que era una profecía de día por año. Y cuando este grupo decía que al término de esa profecía era cuando venía nuestro Señor Jesucristo. Este grupo, cuando pues llega el momento, el día que según ellos habían predicho, no pasa eso, no pasa nada. No viene nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura claramente que nadie sabe el día ni la hora, y que va a venir como ladrón de noche. Conocemos los antecedentes, conocemos lo que ha de venir previamente, pero no conocemos exactamente el día. Así que pues no podemos decir que va a venir sin antes, como dice la Escritura, se dé comienzo a lo que la Escritura lo llama como principio de dolores, porque estamos en una etapa que dice la Escritura aún no es el fin. Entonces, pues este grupo se le conoce como el gran fiasco o el gran chasco, y es algo que pues no sucede, y de ahí se fragmentan otras denominaciones. Bueno, teniendo entendido esto, vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo número 8.
versículo número 1. Dice de la siguiente manera: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La profecía se da ¿en qué tiempo? Estando el imperio babilónico, el imperio caldeo. Y dice que fue en el tiempo de qué rey, en el rey Belsasar. ¿Qué número, o no qué número, sino qué tiene de característica el rey Belsasar? Dentro del imperio dentro del imperio babilónico. ¿Mande? Que es el último. ¿Dónde lo dice? Daniel capítulo número 5, versículo número 1, dice de la siguiente manera. Versículo número 1 y 2 únicamente. Y el rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. 2. Belsasar, en el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo número 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Es decir, que la profecía que vamos a analizar el día de hoy es aproximadamente entre los 533 antes de la era común. Es decir, que tiene un cumplimiento 200 años, más de 200 años después. Y ahorita vamos a ver por qué, en qué tiempo entra. Es decir, que Daniel primero ve la visión de las 4 bestias, y posteriormente, no dice la escritura cuánto tiempo después de un tiempo, ve la profecía de los 2300 días. Continúo. Y esta profecía la ve todavía siendo el imperio babilónico el que está en dominio. Versículo número 2. Dice de la siguiente manera: vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, ya sea conforme a su voluntad. Y engrandecíase. Hasta ahí. Capítulo número 8, versículo número 20, dice de la siguiente manera: aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Javán. Hasta ahí. Ya les di más, pero es hasta el 20. Aquel carnero que viste tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Entonces, primero dice la escritura que en la visión que ve, ya los dormí. Y eso que apenas va empezando la predicación y la profecía. Dejen que avance, ya se duermen a gusto. Dice que primero ve un carnero. ¿Cuántos cuernos tenía el carnero? 2. Esos 2 cuernos, ¿a quiénes representan? Un cuerno, el carnero representa al imperio, pero es un reino dual, un imperio dual. Entonces, un cuerno representa ¿a qué? A Media. Y el otro reino representa a Persia. Pero dice que uno de los 2 cuernos era más notable que el otro. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que es un reino dual, el imperio o la parte de Persia tiene más influencia, es más poderoso. Tan es así que hasta nuestros días el imperio persa dejó una gran influencia en la sociedad. Por ejemplo,
¿Ustedes saben de dónde viene el cuento de Aladín? Es de influencia persa. El cuento de las 1001 noches, también. Las famosas alfombras persas, bueno, pues ahí, o sea, tiene una gran influencia el imperio medo-persa. Entonces, de eso, el imperio persa, o sea, sobre todo la estructura persa, la cultura persa. Entonces, por eso dice que de estos dos cuernos que tiene este carnero, uno es más notable que el otro. Y también la escritura dice que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía. ¿Se acuerdan, hermano Joel? ¿Te acuerdas qué bestia representa al imperio medio persa? ¿A quién le pasas la pregunta? No se vale, obreros. No son comodines. Al hermano Pablo, ¿a quién representa? ¿Qué bestia? Ok, pero ¿qué bestia es? No, pero de las cuatro bestias. La segunda bestia, ¿te acuerdas? No, ese me fue el nombre. Mi hermano Marco es el que nos va a ayudar a responder. Hay que habilitar rápidamente el micrófono para que avancemos. Es el oso, hermano. El oso. Y tiene tres costillas. Tres costillas. Y también aquí representa, ¿a qué dijimos? Al poniente, al norte y al mediodía. O sea, son las mismas. ¿Estamos de acuerdo? Que dijimos que es Egipto, Libia Y Asiria. y Babilonia. Y Babilonia. ¿Ok? Gracias, hermano. Versículo número 5, 8:5. Y estando yo, entonces ya quedamos entendidos, ¿verdad? El carnero con dos cuernos es el imperio medo-persa, el cuerno más grande es la cultura persa. Versículo 5. Y estando yo considerando, o sea, yo pensando y yo viendo al carnero, he aquí un macho de cabrío. Venía de la parte del poniente sobre la haz de la tierra, el cual no tocaba la tierra. Cuando dice no tocaba la tierra, es una figura de retórica, para que está diciendo que viene muy, ¿qué, hermanos? Muy rápido. En otras palabras, ¿qué otra expresión utilizaríamos? Exactamente, es que vienes volando, cuando venimos muy rápido, ya sea corriendo o en el coche, etcétera. El cual no tocaba la tierra y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. ¿Cuántos cuernos tenía este macho de cabrío? Solamente tenía un cuerno. ¿Y a quién representa? Versículo número 21. Y el macho de cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, hasta ahí. Nada más el 21. Ese cuerno, ese macho de cabrío, ¿a qué reino representa? Representa al reino de Grecia. Y ese único cuerno que tiene, ¿a quién representa? A Alejandro Magno. ¿Cómo se caracterizaba? ¿Qué característica tenía el dominio del imperio griego? Arrasaba, era muy rápido. Javán quiere decir, o hace alusión, no quiere decir, sino hace alusión a Grecia. Regresemos al versículo número 6. Y vino contra el carnero que tenía 2 cuernos. O sea, el macho de cabrío de un cuerno fue ¿contra quién? Contra el macho de cabrío que tenía 1, el cual yo, visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vino y vilo que llegó junto al carnero y levantóse contra él e hiriólo y quebró sus 2 cuernos, porque el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo.
hasta ahí. Dice la escritura entonces que el macho de cabrío que tenía un solo cuerno, que era Alejandro, ¿a quién ataca? A los medos, a los persas. ¿Y qué hace con ese carnero? Lo destruye. Y dice que es con tal fuerza. Y dice la escritura que estando en su apogeo, porque Alejandro Magno es hijo de Filipo II, a los 20 años aproximadamente hereda el trono. Y empieza, él se gana la confianza de sus generales y empiezan a arrasar, empiezan a dominar el mundo conocido hasta ese momento. Pero a la edad de 33 años tiene una enfermedad y muere repentinamente. Tenía aproximadamente 36 generales y durante unos 20 años empezaron a pelear esos 36 generales por saber quién se iba a quedar con el reino. De esos 36 generales, 4 son los más sobresalientes. Y por eso el versículo número 8 dice, el gran cuerno, ¿que quién es? El gran cuerno, ¿quién es? Alejandro es quebrado. Y entonces surgen otros cuatro cuernos. Y de esos 4 cuernos, ¿a quiénes representan? A los generales, los sobresalientes. Versículo número 9. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y a la tierra deseable. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Versículo número 22. Y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. ¿Cuáles fueron estos cuatro cuernos pequeños que salieron del cuerno grande que era Alejandro Magno, que a su muerte se quedaron con el reino? Casandro, que toma Macedonia y el occidente de Grecia. Segundo, Lisímaco, que ocupa la Tracia y partes de Asia sobre el Esoponto. El tercero es Ptolomeo, que se escribe P. Ptolomeo, se posicionó de Egipto, Lidia, Arabia, Palestina y el sur de Siria. Y Seleuco dominó el resto del imperio de Alejandro. Y entonces dice la escritura que de esos 4 surge ahora otro cuerno, un cuerno pequeño. No sé si me está dando a entender. El macho cabrío tiene un cuerno, ese cuerno se destruye, es Alejandro. Surgen otros 4, que son sus 4 generales: Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco y Casandro. Y de uno de ellos surge un cuerno pequeño. ¿De cuál de ellos? De Seleuco. Y hay un término o un gentilicio que después es Seleucida más bien, que viene de Seleuco. Y dice la escritura que ese cuerno pequeño, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con ese cuerno pequeño? De los 4, que uno es Seleuco, y de ese uno que es Seleuco hay otro cuerno pequeño. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué hace? Daniel capítulo número 11. Versículo número 1 al 5, dice así: y en el año primero de Darío el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. O sea, Daniel le está dando una profecía a Darío y le está diciendo, no te va a tocar a ti, porque después va a haber otros 3 reyes después de ti. Pero te voy a contar lo que va a pasar. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose en sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Es decir, que va a ser tan poderoso que va a llamar la atención del rey de Javán, del reino griego, y por eso te van a atacar. Versículo número 3: levantaráse luego un rey valiente, el cual se enseñoreará sobre gran dominio y hará su voluntad,
pero cuando estará enseñoreado, será quebrantado su reino. ¿Y de quién está hablando? ¿Mande? No, está hablando de Alejandro, porque dice, será quebrado su reino y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, porque no tuvo descendencia, sino lo dejó a sus generales. Ni según el señorío con que él se enseñoreó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de ellos. Y haráse fuerte el rey de mediodía, mas uno de los principales, de los príncipes de aquel le sobrepujará y será más poderoso su señorío. Su señorío será grande señorío. Versículo número 21. Y sucederá en su lugar un vil. ¿Se acuerdan que de los 4, que uno era Seleuco, de estos 4 salió un cuerno pequeño? Pues ese es el cuerno pequeño, que ahora sí vamos a destapar su nombre. ¿Cuál es su nombre? Antíoco IV Epífanes, al cual no dará la honra del reino. Vendrá empero en paz y tomará el reino con halagos. Versículo número 25. Y despertará sus fuerzas y su corazón contra el rey del mediodía con grande ejército. Y el rey del mediodía se moverá a la guerra con grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que comerán su pan le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y el corazón de estos 2 reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no les ha llegado. Versículo número 29. Y al tiempo señalado tornará al mediodía, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y se volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará volveráse pues, y pensará en los que habían desamparado el santo pacto, y serán puestos brazos de su parte, y contaminará el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa, y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y en despojo por días, y en su caer serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Versículo número 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Bueno, vamos a explicar. Dice la escritura que de este cuerno pequeño, que es Antíoco IV Epífanes, se va a levantar y va a buscar ganar la tierra que se le conoce como deseable. ¿Cuál es la tierra deseable? La tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. Y llegando a la tierra de Israel comete actos atroces. ¿Qué comete? Comete, por ejemplo, la historia marca que fueron cerca de 80,000 muertes, 40,000 hombres cautivos, otros tantos fueron vendidos como esclavos. Consagró el templo a un dios griego llamado, a un dios romano, ya en ese tiempo, llamado Júpiter olímpico, que para los griegos era Zeus. Sacrificaba animales inmundos y obligaba a los judíos. En el templo sacrificaba animales inmundos, y en el templo también
y a los judíos, perdón, los obligaba a comer esa carne. ¿Qué más? Eliminó las fiestas. No solamente las eliminó, sino las prohibió, sobre todo. Prohibió las fiestas, prohibió el sábado, prohibió la circuncisión. También, si detectaba o sabía, porque pues, se hizo un imperio grande y ponía generales y eso, ellos supervisaban. Si veía algún general, algún supervisor que un hombre era circuncidado, un niño era circuncidado, lo mataban. Y la mamá tenía que pasear con el niño muerto. Eran cosas de verdad, hermanos, terribles, atroces. Había judíos que buscaban procurar, o que procuraban cumplir la ley de Dios. Si podemos cambiar micrófono, por favor. Que procuraban cumplir con la voluntad de nuestro Dios. Lo que se determinaba, o lo que hacían algunos hombres, era esconderse en las cuevas. Pues en las cuevas iban y los encontraban, y los mataban, y los paseaban. Pero ¿cuánto tiempo duró esto? Dice la Escritura, regresemos a Daniel, capítulo número 8. ¿Cuánto tiempo dura esto? Dice el versículo número 10. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las holló. Es decir, que a los hombres importantes, los sacerdotes de aquel tiempo, sacerdotes de Dios, ¿qué les hizo? Los humilló, los pisoteó. 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, contra el sumo sacerdote, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fue le entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Es decir, que lo que estaba haciendo se le permitió y le salían bien las cosas. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo? La respuesta es, y él me dijo, hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Había una ley. Esta ley era la del continuo sacrificio. Éxodo capítulo número 29. Éxodo en su capítulo número 29, versículo número 38 y 39 dice de la siguiente manera: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 carneros de 1 año cada día, sin intermisión. Ofrecerás el un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. A esta acción se le conoce como, hermanos, como el sacrificio continuo. ¿Y qué hizo Antíoco? Estando el sumo sacerdote Onías III, siendo el sumo sacerdote Onías III, quitó el continuo sacrificio. Y otros sacerdotes llegaron a ser parte del sacerdocio, a ser sumos sacerdotes, pero siendo consecuentes con Antíoco. Le daban dotes, o compraron aún el lugar de sumo sacerdote sin ser de linaje levita. Y como menciona la Escritura, la abominación espantosa fue que se le levantó un altar
a este dios de la mitología romana, Júpiter olímpico. Vamos a ir a nuestra presentación para hacer un resumen. ¿Ya la pusieron? Ahí está la representación, hermanos. A ver, ¿cuál es cuál? Dice uno de la izquierda y uno de la derecha, ¿verdad? De la derecha, medos y persas. De la izquierda es Grecia. ¿Por qué? Porque tiene un cuerno solamente y es Alejandro Magno. Siguiente. Ya lo vimos. Carnero con 2 cuernos, imperio medo-persa. Siguiente. Macho de cabrío con un cuerno es Grecia con Alejandro Magno. Siguiente. De ese cuerno que es quebrantado por la muerte de Alejandro Magno, aproximadamente a los 33 años, surgen cuatro generales. De todos los que tenían, 4 se quedan con el imperio: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y de esos 4 hay un cuerno notable. Siguiente, que de Seleuco es Antíoco IV Epífanes y es el tiempo de los Seleucidas. Siguiente. Antíoco, ¿qué hace? Muerte y cautividad, cesó el continuo sacrificio, altar a Júpiter olímpico, sacrifica animales inmundos, prohíbe fiestas, pactos como la circuncisión y sábados. Siguiente. ¿Cuánto dura? 2300 días, pero aquí hay algo importantísimo. ¿Qué es lo importante al descifrar esta profecía? La interpretación de los días. ¿Cómo interpretamos los días? Proféticamente hablando, de 2 maneras. Una es día por año, es decir, que un día representa un año. Y la otra es día por día, que para ser más claros, como lo dice Daniel, días de tarde y mañana. ¿En dónde vemos que podemos entender de tarde y mañana? Desde el Éxodo. Día 1 y fue el día, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el 2, y así. Entonces, son 2300 días de tarde y mañana. ¿Que a cuánto equivale? 6 años, 4 meses, 20 días. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel asolado por Antíoco? 6 años, 4 meses y 20 días. ¿De dónde a dónde abarca? Siguiente. Año 142 de la era Seleucida y terminaron en el año 148 de la misma era. Si hacemos la conversión a años antes de la era común, es el año 170 al año 164. Y hay una última fecha que es el 25 de Kislev. ¿Qué pasa el 25 de Kislev? Hay una generación o hay un imperio que se llama Asmoneo. Hay un hombre llamado Matatías. Este hombre llamado Matatías tenía, si no me equivoco, 7 hijos. Uno de ellos es conocido como Judas Macabeos. El libro de los Macabeos no es un libro que entra dentro del canon, pero sí lo tomamos como un libro histórico. Y los Macabeos no era su apellido, era una forma de decir. Hay muchas interpretaciones de dónde viene el Macabeos. Unos dicen que la palabra quiere decir martillo. ¿Por qué? Porque era guerrero, porque eran guerreros. Y posteriormente, Matatías, su bisabuelo, si no me equivoco, era un hombre llamado Asmón, y de Asmón se viene el gentilicio Asmoneos. Entonces,
a los judíos de aquel tiempo que estaban viviendo en esa región se le llamaban los asmoneos. Y el movimiento rebelde, por así decirlo, el movimiento de guerra, se le conocen como lo acabo de decir, como los macabeos. Entonces los macabeos en este movimiento son los que con un número de 4,000 hombres aproximadamente son los que derrotan a los generales de Antíoco y regresan al templo y lo ven con las puertas destruidas, con un altar que había sobre ese altar, se había sobreedificado el altar a Júpiter olímpico. Había atrocidades grandes, hermanos, de verdad, era algo espantoso. Y el 25 de Kislev es el día en el que se purifica y se toma ya nuevamente el templo por parte de los macabeos, por parte de los asmoneos, por parte de los judíos. Duran 8 días en purificar el templo. Y entonces de ahí se viene una fiesta que es de la cultura judía. Y decir que es de la cultura judía, ¿qué quiere decir? Que nosotros como iglesia de Dios no la celebramos. ¿Qué fiesta es? La fiesta de la Hanukkah o la fiesta de Hanukkah, en donde utilizan un candelabro, pero ese tiene más brazos. Son 7 brazos y 8 brazos y más la torre, por así decirlo, el brazo que está en medio. Pero hermanos, con esto, ¿qué conmemoramos o qué podemos aprender? Que es clara la palabra de nuestro Dios, que en la historia encaja con lo que nuestro Dios ha determinado, porque Dios permitió que esto sucediera, por las calamidades que también cometió el pueblo. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Dentro de esos 2300 días que fueron atroces, había una luz. ¿Saben cuál era esa luz? Hombres, mujeres, que a sus hijos conocían el pacto. ¿Y qué hacían? Los circuncidaban. Hombres que ¿qué hacían? Se escondían y celebraban las fiestas y celebraban el sábado. Y eran encontrados y para no blasfemar preferían ser muertos. Y hombres que se negaban a comer carne inmunda y eran muertos. Pero eso es una luz. Hay un historiador que dice que es la mayor atrocidad que ha vivido el pueblo judío y que estuvo a punto de desaparecer. Estuvieron también a punto de terminar con todos los libros sagrados, porque entraban al templo y los quemaban. Pero ¿qué nos enseña esto, hermanos? Lo que Jesucristo le dice a Pedro: las puertas del infierno no van a prevalecer. Y si Dios ha elegido a su pueblo, ¿hay algo que se pueda contradecir? No. Y vamos a terminar con un versículo que leímos, pero que ahora quiero que lo leamos con detenimiento, que lo leamos y que lo hagamos propio. Daniel, capítulo número 11. Antes, hermanos, ya no estoy tan nuevo dentro del ministerio, y dirían por ahí, ya me estoy haciendo no tan viejo, pero de los que dicen un último versículo y son como 3 o 4 más. Ya dije uno, pero va a ser uno más, o sea, 2. Dice Romanos, capítulo número 8. Primero, antes de Daniel,
Romanos capítulo número 8. Ustedes lo conocen a la perfección este versículo. Versículo número 35. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Yo les pregunto a ustedes, si estas preguntas les hubieran hecho a esos hombres que a pesar de ver las atrocidades, seguían guardando el pacto, seguían guardando las leyes, seguían guardando el sábado y las fiestas, ¿creen que esta pregunta tendría valor para su vida? Totalmente. ¿Qué me va a apartar? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Qué nos aparta? Porque si yo les digo, ¿qué les va a apartar? Podemos decir, nada, hermano. ¿Seguros? ¿Nada? ¿Qué nos ha apartado? Seamos honestos, ¿qué nos ha apartado? A veces nos ha apartado el trabajo, a veces nos ha apartado la concupiscencia. ¿Qué más nos ha apartado, hermanos? Nos ha apartado una mirada, un saludo, una mala palabra, un mal gesto, que a lo mejor ni era para mí y ya me apartó. No es cuchillo, no es peligro, no es persecución, no es hambre. ¿Qué me está apartando? Quizá yo mismo, mi propia mente me está apartando. Porque escrito está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hagamos este versículo nuestro. Si aquellos hombres tuvieron que vivir 2300 días escondidos, asolados, humillados, sobajados, pisoteados y muertos, hoy que tenemos esta bendición, que nada, que absolutamente nada nos haga apartar del amor de Dios. ¿Por qué dejamos de venir? ¿Por qué dejamos de estar? ¿Por qué estoy haciendo que mi llama se esté apagando? Daniel capítulo número 11, y ahora sí, con esto concluimos. Versículo número 32. Ya lo leímos, pero ahora seré puntual en el versículo y hagamos lo nuestro. Y con lisonjas harán pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. No importa lo que vivamos, no importa lo difícil que pueda ser la situación. Si conocemos a nuestro Dios, nos esforzamos y hacemos. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo, Él es la roca, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Acerquémonos cada día más y procuremos siempre buscar y cumplir con sus mandamientos. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros.